permítanme un momento para poder compartir pantalla e iniciar así la presentación de este tema tan interesante. Existe un mito en el sentido de que todas las tuberías plásticas son iguales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es verdadero o falso? Por favor, en la esquina inferior izquierda de la pantalla hay dos botoncitos, uno que dice verdadero, otro que dice falso, para que expresen sus opiniones. Si eventualmente no pueden hacerlo por medio de esos botones, pueden recurrir al chat y lo veremos posteriormente. Porque sí, efectivamente, hay un rumor en el sentido de que todos los plásticos son iguales y en consecuencia no hay diferencia entre ellos. ¿Qué creen ustedes? Si el mito fuera cierto y no estuviéramos totalmente convencidos de él, entonces podríamos recurrir a los siguientes 3 puntos que nos pueden ayudar a convencernos totalmente de que el mito es verdadero. El primero de ellos, que solo existen 2 tipos de tuberías, plásticas y metálicas. El segundo, que todos los plásticos provienen de la misma materia prima, siendo la única característica importante su flexibilidad. Y el tercero, que la única ventaja que tenemos al utilizar tuberías plásticas es el bajo peso de ellas. Si todo lo anterior es cierto, entonces no tiene ningún sentido hablar sobre tipos de tuberías plásticas, porque en realidad todas ellas son la misma. Caso contrario a lo que ocurre con las tuberías metálicas, donde sí está muy bien definido los distintos tipos, los cuales corresponden con el metal que se usa para la fabricación de ellas. Por ejemplo, hierro forjado, hierro dúctil, aluminio, acero, cobre y bronce, entre otros. Pero reflexionemos un poco. ¿Será cierto lo que estamos afirmando? ¿Qué les parece si utilizamos nuestra máquina virtual del tiempo y retrocedemos un poco en la historia para conocer cuál ha sido la evolución de las tuberías a lo largo de la humanidad? Hagamos uso de ella. Hemos escuchado acerca de civilizaciones importantes que surgieron en el pasado lejano, por ejemplo, Babilonia, Egipto y Roma. Y en cada una de ellas fueron desarrollados proyectos importantes para recolectar agua, pero más relevante aún para lograr su distribución, lo que implica que estas civilizaciones lograron descubrir materiales para poder llevar esa agua desde los manantiales, ríos o pozos hacia los puntos donde necesitaba ser consumida por las personas. Y precisamente para ello usaron aquellos materiales que tenían más a mano para utilizarlos como tuberías. Por ejemplo, el bambú fue el material utilizado como tuberías desde el año 5000 a.C. En Babilonia, utilizaron arcilla en lugar del bambú, ya que resultaba más sencillo para ellos usar ese tipo de suelo en lugar de buscar madera como material constructivo de las tuberías. En Egipto, por el contrario, a partir del 3000 a.C., fue el cobre el material utilizado para las tuberías, que luego evolucionó en el 2500 a.C. hacia el plomo. En Grecia, en el 500 a.C., las tuberías de hierro fueron utilizadas para la distribución de agua. Y Roma, aquella gran civilización que marcó un hito en varios aspectos del desarrollo humano, precisamente siguió utilizando el plomo para todos sus proyectos hidráulicos. Y de ahí viene el nombre de plomería que usamos actualmente. Ya un poco más hacia acá, en el 1500 después de Cristo, el plomo empieza a descartarse como material para tuberías y en su lugar se desarrolla el hierro fundido. Con la aparición del cemento Portland, surge la fabricación de concreto reforzado y como material para la producción de las tuberías. En Inglaterra, a finales del siglo XIX, empezamos a usar el acero. Y no es sino hasta mediados del siglo XX que aparece el plástico como material constructivo para la fabricación de las tuberías. Y es precisamente a partir de esta fecha que el plástico toma un papel preponderante e importante en el mercado de las tuberías, por todas y cada una de las características y ventajas que tiene este material, que de forma rápida, porque vamos a verlo posteriormente, son bajo peso, flexibilidad, alta resistencia a la presión, preservación de la calidad del agua transportada, bajo impacto sonoro, bajo coeficiente de conductividad térmica, un precio competitivo,
menor impacto energético durante su fabricación, resistencia a la corrosión, mayor capacidad hidráulica, un sistema de unión más confiable, alta resistencia a la temperatura y un mejor nivel de hermeticidad. Pues bien, examinemos ahora con un poco más de detalle aquellos 3 puntos que habíamos visto inicialmente, los cuales nos iban a terminar de convencer de que el mito de que todas las tuberías plásticas son iguales es cierto. Lo recordamos. Solo existen 2 tipos de tuberías, plásticas y metálicas. Todos los plásticos provienen de la misma materia prima y la única ventaja del plástico es su bajo peso. Veamos el primero. En realidad, esto es parcialmente cierto, ya que como hemos visto, no solo el metal y el plástico son materiales constructivos para las tuberías, existen otros, como el concreto reforzado, la arcilla vitrificada y el asbesto cemento. De hecho, las tuberías metálicas las podemos definir en hierro fundido, bronce cromado, cobre cromado, hierro galvanizado, cobre, hierro dúctil, hierro negro y aluminio. Particularmente, las tuberías metálicas pueden sufrir desgaste interno por corrosión, disminuyendo así la sección circular, que es la que transporta el agua, y generando un potencial daño a la salud humana debido a la presencia de contaminantes en el agua potable. El segundo punto, de que todos los plásticos provienen de polímeros, que es la materia base, pero cada uno de ellos es diferente, y es precisamente de acuerdo con las características de esta materia base que se definen los tipos de aplicaciones para los cuales se utilizan cada una de las tuberías. En consecuencia, para cada tipo de aplicación en particular, podemos apuntar a un tipo específico de plástico, y la flexibilidad es solo una de las muchas características que tiene este material, tal y como lo habíamos visto anteriormente. Como por ejemplo tenemos varios tipos de tuberías plásticas. La primera es el polibutileno, que se distingue por ser altamente flexible, alta resistencia al calor y por su aplicación en agua fría y caliente. También tenemos el polipropileno, que no requiere uniones mecánicas y se utiliza para agua fría y caliente. También existe el polietileno, que es utilizado para redes de conducción de agua fría y el sistema de unión es por termofusión. Como una variante, contamos con el polietileno reticulado o también llamado PEX, que tiene una mayor resistencia al calor y que se une por medio de elementos de compresión y está identificado con sistemas de conducción de agua fría y caliente. Siguiendo con la evolución tecnológica, tenemos la tubería multicapa, que combina plástico con aluminio, dando como resultado una mayor resistencia a la temperatura. Por lo tanto, se utiliza mucho en los sistemas de agua caliente. También tenemos al ABS, que por sus características se utiliza para condiciones más industriales. Y por último, pero sí que en ello signifique que sea el menos importante, tenemos al PVC. Y el PVC es nuestro cloruro de polivinilo, que nosotros conocemos y utilizamos de forma intensiva en nuestros proyectos residenciales, comerciales, hoteleros, turísticos y de otras índoles, donde tenemos varias ventajas, tales y como las hemos visto, su bajo precio, su bajo peso, alta flexibilidad, su alta resistencia y su capacidad de no incorporar ningún tipo de contaminante o aditivo al agua que transporta. Y el último de los 3 puntos que habíamos visto inicialmente, que consideraba que la única ventaja de los plásticos era su bajo peso, en realidad podemos refutarlo en el sentido de que esta no es la única ventaja, ya que como ventajas tenemos varias referidas con el bajo peso, la flexibilidad, la preservación de la calidad del agua transportada, el bajo impacto sonoro, que permite que el agua no produzca ruido a la hora de ser transportada en la tubería, un bajo coeficiente de conductividad térmica, que me permite inclusive tocar con la mano una tubería que transporta agua caliente sin llegar a quemarme, un menor impacto energético durante su fabricación, una alta resistencia a la corrosión, una mayor capacidad hidráulica para transportar un mismo caudal
comparado con diámetros, con el mismo diámetro de otros materiales constructivos, un sistema de unión más confiable y una alta resistencia a la temperatura para aquellos polímeros que están diseñados para llevar agua caliente. Y quizás la más importante y relevante es que el PVC es un material que continuamente se encuentra en proceso de investigación y desarrollo. Con base en todo lo anterior, creo que hemos podido comprobar que la expresión todos los plásticos son iguales no es cierta y por lo tanto es un mito infundado. Más bien, los plásticos son actualmente la mejor opción en materiales para las tuberías. Pero hay un aspecto que sí es cierto, y es que el PVC es el material constructivo que se utiliza más para el mercado de las tuberías. Por lo tanto, es importante saber cómo podemos referirnos a él, y eso se denomina nomenclatura de la tubería. Pero antes de continuar y con el propósito de no confundirnos con palabras que quizás no tengan el mismo significado para todos nosotros, intentemos establecer unas pocas definiciones para tratar de mantener el mismo lenguaje en toda Latinoamérica. Por ejemplo, los valores de presión que resiste la tubería se pueden medir en libras por pulgada cuadrada, kilogramos por centímetro cuadrado, metros de carga de agua, bares o pascales. Luego, las siguientes abreviaturas tienen el mismo significado: SDR y RDE, o SCH y Z o cédula. Y la persona encargada de instalar las tuberías la podemos conocer de varias formas en toda Latinoamérica, pero siempre corresponden con aquel a que consideramos nuestro aliado, ya sea con el nombre plomero, gasfitero, fontanero, instalador o sanitarista. La primera clasificación de las tuberías plásticas es por cédula o schedule. Esto viene precisamente de la especificación de las tuberías de hierro galvanizado, donde se mantuvieron los mismos diámetros externos, bajo la norma IPS, que significa que es el Iron Pipe Size. Se mantienen los espesores y ahí aparecen las clasificaciones cédula 40, cédula 80 y cédula 120, donde lo particular es que conforme aumenta el diámetro, disminuye el espesor, y conforme aumenta el diámetro, la presión interna va disminuyendo. La clasificación por cédula para nuestro PVC está indicada en la norma ASTM 1785, en la cual se estipulan todos los métodos de fabricación para las tuberías y accesorios. La otra clasificación es por SDR. El SDR tiene una particularidad al mantener una combinación entre el diámetro externo y el espesor de la tubería, para que la presión interna de la tubería permanezca constante para el mismo SDR, sin importar el diámetro, lo cual es una modificación importante con respecto a la clasificación anterior por cédula. Precisamente el concepto de SDR o DR es la relación numérica que existe entre el diámetro externo y el espesor de la tubería, y que en términos sencillos indica la cantidad de veces que cabe el espesor dentro del diámetro de la tubería. Por ejemplo, para una tubería denominada SDR11, significa que el espesor cabe exactamente 11 veces dentro del diámetro de la misma. Hemos hablado hasta ahora acerca de la presión interna, pero específicamente deberíamos ser correctos e indicar que nos referimos a la presión de trabajo, o sea, la presión con la cual puede funcionar durante un periodo de 50 años sin riesgo de falla. Este gráfico nos intenta evidenciar lo que habíamos comentado, en el sentido que las presiones de trabajo para las tuberías SDR se mantienen constantes para todos los diámetros de un SDR en particular, mientras que para clasificación por cédula, la presión de trabajo va disminuyendo conforme aumenta el diámetro, o lo que es lo mismo, conforme disminuye el espesor. Por último, tenemos la clasificación por clase, que está más referida para aquellas redes de distribución que consideran internamente la presencia de accesorios que puedan producir cierres abruptos de flujo. La presión de trabajo, según clase, ya considera precisamente un factor de seguridad debido a esa situación.
Así se define clase 150, clase 200 y clase 250. De esta forma, por ejemplo, el clase 200 significa que la presión de trabajo es 200 libras por pulgada cuadrada, considerando un factor de seguridad por la sobrepresión producida por el cierre repentino de las válvulas. Habiendo hablado del tema correspondiente con las presiones de trabajo de las tuberías y las clasificaciones de estas o nomenclatura, podemos encontrarnos en la necesidad de ir a comprar algún diámetro específico en la ferretería o en el depósito de materiales. Y cabe la posibilidad que nos encontremos con una situación un poco particular. Generalmente nosotros solicitamos la tubería con base en un diámetro nominal, pero al indicar un diámetro cualquiera, podemos descubrir que hay varias opciones de tubería para ese mismo diámetro, ya que el diámetro nominal es solo una etiqueta comercial que no identifica claramente ni la aplicación ni la norma de fabricación. En el caso específico de este ejemplo de un diámetro nominal de 2 pulgadas, tenemos todo un abanico de opciones que van desde las tuberías de alta presión para potable, presión moderada y tuberías para conducción de sanitario pluvial, para finalmente terminar en la opción de tubería eléctrica. Es claro que la variación se encuentra en los valores de las dos columnas más hacia la derecha, que se refieren al diámetro interno y al diámetro externo, ya que la segunda columna de izquierda a derecha, que es el diámetro nominal, mantiene el mismo valor de 50 milímetros para todas las opciones que hemos visto. El PVC puede transportar tanto agua fría como caliente. En el caso del agua caliente se utiliza el CPVC, que es una variación del PVC al cual se le ha adicionado cloro. La fabricación de las tuberías o productos de PVC o CPVC se logra por medio de 3 formas. La primera, extrusión, referida a tuberías y perfiles. La segunda, inyección, referida a accesorios fabricados a partir del molde. Y la tercera, accesorios manuales, que son aquellas aplicaciones, diámetros o dimensiones muy específicas y especiales que se hacen por medio de fabricación manual. Las tuberías son aquellos elementos principales de una conducción cuando se hace en forma rectilínea, es decir, en forma recta, uno detrás de otro. Pero cuando hay cambios de dirección, disminución o aumento de diámetros o conexión con otros materiales, recurrimos a los accesorios. Dependiendo del tipo de flujo dentro de la tubería, los accesorios pueden ser presurizados para redes de agua potable, sea frío o caliente, cuya clasificación es cédula 40, o flujos sin presión para redes sanitarias o pluviales, cuyos accesorios son pared gruesa o pared delgada, dependiendo del espesor de la tubería principal. Los sistemas de unión entre tubería y tubería accesorios pueden ser cualquiera de los siguientes: cementado, que implica el uso de cemento solvente; rosca, que implica el uso de teflón; bridas, que implica el uso de tornillos y empaques de hule; compresión por medio de ajuste con empaques de hule; y termofusión, que implica la aplicación de calor para unir los extremos de los dos elementos. Es muy importante que el sistema de unión sea confiable, ya que eso nos garantiza una instalación cero fugas. Y eso significa, entre varias cosas, no desperdiciar el agua, cuidar este recurso natural tan valioso y tan escaso, disponer del agua potable necesaria y suficiente en el momento y lugar en que vayamos a ocuparla, y ser solidario con nuestra comunidad, ya que nuestras acciones individuales tienen un impacto importante sobre el bienestar de la sociedad. Al ser conscientes que no somos islas en el mundo, sino parte de una gran ciudad global, debemos evitar realizar acciones que sean perjudiciales para el resto de nuestros vecinos, ya que tarde o temprano nuestras acciones negativas, sean voluntarias o involuntarias, nos van a pasar la factura a todos nosotros, es decir, se nos van a devolver como un boomerang. Y precisamente para prevenir eso, recurrimos a nuestro aliado, la construcción. Para tener cero fugas, además de usar el mejor material, es necesario tener en nuestro proyecto al personal idóneo para colocar las tuberías y accesorios en los lugares definidos en los planos constructivos. Y este personal
es el fontanero, quien haciendo uso de su extensa experiencia y su formación profesional en la construcción, va a hacer realidad nuestro deseo, tener una instalación segura y a prueba de fallas. Así logramos una relación duradera de mutuo beneficio. En resumen, tenemos una gran variedad de productos de PVC en el mercado y para cada uno de ellos realizamos pruebas que nos permiten certificar y garantizar su calidad y su correcto funcionamiento durante la vida útil del proyecto. Para finalizar, recordemos la siguiente frase. Cada material da respuesta a diferentes características de diversos proyectos y sigue evolucionando y adaptándose a las necesidades y demandas de una sociedad cada vez más comprometida. En consecuencia, Wavin ha desarrollado y sigue en etapa de investigación para nuevas metas, un conjunto completo de soluciones integrales que buscan obtener el máximo rendimiento de cada uno de los materiales plásticos para las necesidades de la sociedad. Muchas gracias por tu atención y tiempo